Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. Los 40. Los 40. Los 40. Familia Consciente, ¿cómo están? Me da mucho gusto entrar a sus hogares, al dispositivo móvil, a donde quiera que nos estén escuchando y viendo en este nuevo episodio del podcast de Ser Consciente, porque hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, real, que ocupa y preocupa. Y me refiero al tema de la violencia vicaria. Por eso les doy la bienvenida a este su espacio, esta su casa de Ser Consciente, a Alonso, el abogado, y a Mafer, quien hoy nos abre su corazón, y te agradezco la confianza para contar tu historia, pero también poder ayudar y ser testigo o ser ejemplo de mujeres que a veces no se atreven a alzar la voz por miedo, por el prejuicio, por el qué dirán. Y tú hoy estás pasando literal un viacrucis por poder ver a tus hijos, por poder estar con ellos desde el mes de junio. Así es, bueno, gracias a ti por darme el espacio. Yo creo que aquí la vida no nos alcanzaría a todos para poder platicarles lo que uno, lo que cada mujer vive en su trinchera, ¿no? Entonces, pues gracias a ti, Urbia, te vengo a platicar mi historia con el firme propósito de que lleguen las voces correctas, porque esta historia está presente, no está en el pasado. Y la idea de venir aquí para platicar contigo es que se termine, porque realmente es un daño muy grande el que se les hace, no nada más a los niños, sino a las madres, ¿no? Porque es un daño permanente. Para entrar ya en materia, me gustaría, Alonso, que nos contaras qué es la violencia vicaria, y tú que estás pues en el medio estudiando el caso de Fer y demás, ¿qué otros patrones existen o en qué momento se llega a la violencia vicaria? Sí, Ulvia, mira, la violencia vicaria es un fenómeno, digamos que siempre ha existido, pero ahora está en boga porque tiene recién reconocimiento legal. La violencia vicaria es una forma de violencia contra la mujer en donde uno, principalmente los progenitores, intentan manipular a los niños para sembrarles ideas equivocadas y que tengan una mala percepción de su madre. Este fenómeno tiene dos propósitos en específico. Una es el principal, pues, causar daños psicológicos a la mamá. Y el segundo es como estrategia para evitar juicios de alimentos, por ejemplo. Cuando los papás se sienten acorralados o les van a embargar algún patrimonio, salario, cualquier tipo de bien, entonces empiezan a manipular a los niños para llevárselos y evitar con ello un juicio de alimentos. Ok. Entonces, así funciona más o menos. Y tú has visto que es como puedo decir, como el modus operandi, ¿no? O sea, que se Claro. vuelve ya común esta práctica. Se vuelve muy común porque de repente cuando los papás, la ley dice que los papás se tienen que poner de acuerdo para el tema de la convivencia de los hijos. Cuando no se ponen de acuerdo o vienen las discusiones, normalmente, pues mamá es la que demanda al papá para el pago de los alimentos. Y en ese momento el papá, pues lejos de sentirlo como el cumplimiento de una obligación que de todas maneras se tiene que dar, lo ve como una agresión. Entonces, la forma de desquitarse de esa agresión es pegándole a la mujer donde más le duele, que es con los hijos. Oye, en tu caso, Fer, a grandes rasgos, ¿cómo se da este hecho? O sea, ¿en qué momento te los quitan? Porque vivían contigo, tienes dos Sí, pequeños. sí, tengo dos, la grande Sofía y el más chico Leonardo. Bueno, pues siempre vivieron conmigo. La verdad es que cómo se da, siempre se dio desde el inicio. Yo siempre tuve mucho miedo de que me los quitaran. Este miedo estuvo permanente desde que me separé. ¿Cuándo te separaste? En O el sea, ¿en qué tiempo? 2018, más o menos.
por múltiples razones, cuestiones de pareja, pero violencia permanente psicológica. Esa fueron una de las razones. Eh, bueno, entonces con este miedo siempre, con este miedo permanente de que sabía que me los iba a quitar, por ejemplo, decía frases que decía, el problema no son los niños, el problema son las mamás, esos son los problemas. Entonces siempre lo tuve en la mente, siempre sabía que él me iba a quitar de la ecuación, pero también tenía que trabajar, porque no nada más la violencia era psicológica, también era económica. Entonces yo estaba preocupada por cómo mantener a mis hijos y aparte, o sea, cómo poder lidiar con esta situación con ellos. Siempre fui responsable con ellos, no sé si madre ejemplar, pero sí muy responsable. Digo, vendía zapatos, vendo zapatos, tenía un trabajo para poder mantenerlos y para poder ir por ellos a la escuela, cuestiones que seguramente como mamá conoces bien, ¿no? Pero espera, me estás hablando cuando ya te separaste. Sí, cuando ya me separé. Antes hubo mucha violencia psicológica, pero siempre estuvo permanente, pero hoy vengo a hablar de mis hijos y de mi situación como madre. Y bueno, pues esta amenaza siempre estuvo presente. Siempre tuve mucho miedo a que me los quitara porque yo sabía que me enfrentaba. Fue una relación muy larga, estamos hablando de una relación de muchos años. Y bueno, uno los conoce y también conoce el corazón de los hijos, que eso también es importante mencionarlo. Sin embargo, ¿qué empezó a suceder con esto? Bueno, la primera alarma que yo recibí, que fue una alarma directa al corazón, fue que cuando yo me estaba separando, él decidió ser vegetariano un día. Un día vio un TikTok y decidió ser vegetariano. Entonces la niña le empezó a enseñar videos acerca de animales que maltrataban, etc. Y a esa edad decidió no volver a comer carne. Entonces eso fue a los 3 años y medio, a los 4 años y medio. 3 años había tenido eso, como 4, no recuerdo exactamente la edad, pero bueno, fue. Y bueno, yo agoté los recursos, le empecé a dar comida diferente, pregunté, le intenté llevar un nutriólogo, se hicieron análisis y la niña no presentaba pues ninguna cuestión alimenticia que alarmarse, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer que sea vegetariana, etcétera, pero yo sabía, eso no venía de mí, por supuesto, era del papá y de las ideas equivocadas de enseñarle a un niño de 3 años o de 4 años tema de Sí, pero ya cuando eres huevos, consciente, pues ya claros. puedes decidir si te gusta el pollo, el atún o lo que Sí, sea, ¿no? Pero a claro. esa edad, claro que no tenemos Pero la esa fue la conciencia. primera alarma. Bueno, después pasaron muchos años, hubo muchas situaciones. A mí me falta vida para poder contarles todo lo que yo he vivido. Pero pues había situaciones como que llegaban a la casa y llegaban sin calcetas. Me veía a los niños con las calcetas completamente destrozadas. O les quitaba el suéter. Les compraba chamarras, etcétera, y cuando llegaba a mi casa les quitaba el suéter. O sea, Fíjate que esa historia, sí, me la han contado, perdón que te interrumpa, que muchas parejas cuando se divorcian y te toca esta parte de el compartir el fin de semana y demás, te los dan como por dioseros, con todo el respeto, Sí. o sea, pareciera que es una lucha de egos, de poder, de dinero, de, pues yo te compré la chamarrita, pues entonces, aunque esté lloviendo, pero te lo entrego Sí. casi desnudo. Por favor, no lo hagan, personas, o sea, y lo comento porque, digo, lo he vivido cerca, en círculo cercano, y hasta lo platican y hasta dices, ¿es en serio? Y sí pasa. Sí, claro. O sea, yo siempre he dicho, los temas de papás, híjole, que ojalá exista esta madurez, sobre todo quienes estamos separados, ¿no? De decir, a ver, tu historia y la mía tal vez no funcionaron, pero tuvimos seres hermosos que siempre vas a ver una mamá y un Claro. papá, aunque te cases, aunque tengas tu vida, o que rehagas tu vida y lo que quieras, solo va a haber una mamá y un papá. Entonces, ¿por qué no tener esa conciencia de decir, vamos a velar por su salud mental, física, emocional? No, pareciera que se están peleando perros y gatos. Exacto. Es como si yo le diera de comer a mis hijos y le dijera, vomita antes de irte para que cuando llegues tengas hambre y tu papá tenga que gastar en qué comer. Sí. Así es la dinámica. Entonces yo
esas dinámicas siempre fueron constantes. Creo que fueron permanentes. O sea, no Enfermos fueron... también. Se Se enfermaban y enfermaban, entonces, ten a tus hijos. sí, Sí, se como te enfermaban, ten a toca, tus ¿no? hijos. te tocan. Sí, sí, Y la medicina y Sí, todo. sí, 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 claro, sí. nunca tuve una pensión alimenticia una pensión alimenticia que cubriera los gastos de los niños. Era de risa. Eh, yo me he hecho cargo, bueno, no es ni la cuarta parte de los gastos de los niños, Y ahí también te voy a interrumpir. por supuesto. Muchas de las estrategias, si tú no me dejaras mentir, abogado, que pareciera que se dan de alta con el mínimo, o sea, Sí. de verdad se empiezan a preparar Sí, cuando claro. dices, madre, o sea, no te estoy pidiendo limosna, o sea, tenemos un hijo en común Sí. que queremos que tenga lo mejor y coma lo mejor a las posibilidades, ¿no? O sea, Por a las supuesto. posibilidades de cada quien. Pero pareciera que se vuelve otra práctica donde Sí. te apapachan y entonces te vamos a bajar 2 pesitos para que cuando llegue la pensión, pues nada más tengas que declarar lo que puedes. El mínimo. El sí, mínimo. claro. El mínimo, sí, porque volvemos al tema. Para alguien, para muchos hombres, el ser demandados por el tema de alimentos es una agresión. Y como tú me estás agrediendo, pues entonces yo te voy a dar lo mínimo. Sí, parecía que se desquitan con la mamá, ¿no? Y no están pensando en el terrible maltrato psicológico que le Sí. hacen a los hijos. Sí, sí, sí. Y lo vuelvo a decir, lo pongo sobre la mesa porque así como Fer o como quienes hemos pasado algún tema así, pues existen millones de casos. Y es una realidad no solo en Puebla, en México, en el mundo. O sea, a lo mejor en otros países del primer mundo pues tienes más candados y apoyos, ¿no? Incluso para mujeres solteras y demás. Pero ojalá la misma autoridad pudiera regular estos casos, porque hasta en la ley hay candados. O sea, te protegen cuando en lugar de recibir apoyo tienes tú que empezar a ver si que le pones más pesitos, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Así es, así es. Bueno, pasaron muchas situaciones, esas son las que se me vienen a la mente en este momento. Pero bueno, de repente los engañaba, siempre los engañó diciéndoles que el dinero que yo me gastaba eran en lujos y que él los mantenía al 100%. La verdad es que creo que ahí siempre les hice mucho hincapié a los niños, pues que eso estaba muy lejos de la realidad, ¿no? Pero los niños le creían y yo nunca entré en este tema de no es cierto, no, esto sí decía, bueno, ajá, bueno, está bien, ¿no? Nunca quise engancharme mucho con lo que él decía porque era llevar y traer, ¿no? Entonces, pero también fue un error. También fue un error porque también debía haberles dicho, yo no quería entrar en el tema de voy a hacer cuentas con ustedes para decirles, ¿no? Porque se me hace que son no eran discusiones que un niño debía tener con su mamá. Si yo tenía poco tiempo, entre comillas, poco tiempo para ellos, pues quería yo ir por un helado o quería yo estar con ellos, no sé, hacer la tarea, ver salir en bicicleta, o sea, quería yo hacer otras cosas con mis hijos, no dedicarme a explicarle cosas que no tienen por qué saber a su edad. Entonces, esos fueron unos de los factores. El último fue que a la niña la convenció cambiarla de escuela. Estábamos en una escuela que me quedaba muy cerca de la casa y para mí era perfecto porque podía trabajar, podía cocinar, podía dar la vuelta y haz de cuenta que salía yo y en 25 minutos estaba yo de regreso con mis hijos en la escuela. Por supuesto, la escuela tenía sus temas, no fue la única razón, pero la principal razón por la que él decide cambiarlos, los cambia del otro lado, como alejándome, a sabiendas que para mí la distancia era un factor clave para poder ir con ellos. Entonces yo quería cambiarlos a otra escuela un poco del mismo perfil, pero más cerca, más pequeña, donde les pusieran más atención. Él paga la escuela. Él paga la escuela, sí. Bueno, parcialmente porque yo también pago la escuela, o sea, él paga la mayoría, pero yo también pago. Y de repente cuando los cambia a la escuela viene otra vez la violencia económica, ¿no? Es que tienes que pagar tu parte, sí, pero la escuela ahora ya me queda más lejos. Ahora ya tengo gastos de gasolina, logísticos y en mi trabajo para poder ir con ellos. Y encima quieres que pague con aumento lo mismo o sea, con aumento una escuela más cara, no era justo. Entonces yo dije, ya se acabó estar sometiendo, es que mis hijos quieren, a ver, no se trata. Sí, no, hay edades donde, digo, con todo respeto, una cosa que los escuches y otra cosa es que Sí. termines haciendo lo que los niños quieran, porque Sí. tiene alberca, pues sí, pero si no se puede, no se puede. Aparte, no tienen un mal nivel de vida los niños y sin embargo
uno tiene que adaptarse a lo que tiene. Si mis hijos hoy van a una escuela particular, en una escuela de gobierno, tendrían que agradecerle también, porque están recibiendo educación. Claro. No se Y trata cumplen con el derecho, tú no y me cumplen dejarás con su mentir, ¿no? derecho. Aquí no se Ujú. trata de qué escuela Claro. es mejor o qué escuela. Mis hijos tienen derecho a educación y educación siempre la han tenido. Y eso para mí es claro. O sea, yo siempre estudié en escuela particular, pero también estudié en escuela de gobierno. Y las dos es donde, no es donde tú quieras, es donde te ponga la vida y qué haces con Y ello. además que tú haces, ¿no? O sea, tú tienes el talento, tú tienes las ganas, como chiquillo, pues hay que agradecer, o sea, hay Claro, cosas que es mucho de los papás, ¿no? claro, yo he estado en las dos, en escuela particular y en escuela de gobierno, y para mí las dos son escuelas y las dos hay que ir, las dos hay que cumplir y ya. Y eso siempre lo he pensado. Digo, habrá gente que tiene muchísimo más, qué bueno que se los pueda dar. Pero para mí era importante tener una escuela más chica que quedara cerca de mi casa y poder cumplir con todo lo que El rol, ¿no? el Sobre rol todo de la todo lo que mujer casi implica. siempre, Sí, digo, hay excepciones, pero casi siempre es como la que lleva, la que trae el lunch y demás, ¿no? por La doble supuesto. jornada. Digo, es Sí. con todo respeto y no somos feministas ni nada. No. Reconocemos el trabajo de los hombres, pero yo creo que sí existe el porcentaje, el 90% de la chamba, separados o divorciados, lo lleva la mujer. En este tema de la dinámica. Sí, entonces, bueno, la cambia de escuela y de repente empieza el tema de querer, pues de querer que yo pague la escuela. Y dije, no, ya, hasta aquí es mi límite. No puedo. No puedo, tampoco quiero. No nada más es no puedo. No voy a hacer la voluntad ni de mis hijos ni de él. Ese va a ser lo mejor para ellos. Y si la escuela no me conviene, no me gusta la gente que va ahí, perdón, pero creo que ahí también influyen las amistades de los niños. No me convencen al 100%, porque eso influye, el entorno tú sabes que influye en tu comportamiento. Y entiendo que a mi hija se le juntaron los temas de adolescente, el cambio de escuela, el pleito de los papás, o sea, pero siento que el ambiente no fue el mejor para ella. Entonces también por eso dije, no, perdón, no lo va a pagar. Aquí hay que hacer una anotación importante. El tema de las escuelas, pues es algo que se tiene que ir negociando por precios, por distancias, por supuesto. calidad académica, por muchos factores. Se tienen que discutir entre los padres de tal forma que a todos los involucrados les convenga. Aquí, sin una razón real, de un día para otro, habla con los niños, los lleva a la escuela, quieren venir aquí, sí, mañana los dice, sin tomarla en consideración. Entonces, otra alerta, otra alarma es que empiezan a invalidar la opinión de la mamá. Totalmente. No te preocupes, pues yo pago. Entonces, como yo la pago y tú quieres esa escuela, pues a la que tú quieras. Ya, Tú yo tienes después derecho a hablo, educación. tú tienes derecho a la máxima educación. Ya después hablo con tu mamá. Pero ahorita, ¿quieres esta escuela? De una vez. Entonces, de manera privada empezó pues, a invalidar la opinión, el criterio de la mamá, y de la noche a la mañana, pues esta es la escuela y esta es la tarifa que te toca pagar. Y te aviso. Te aviso Por medio de los después. niños, que te armo los utilizo de punta de lanza. Sí, O sí, sea, sí, sí, son sí. la punta de lanza. Y o sea, te toca pagar tanto. Te toca pagar Ni tanto. siquiera hubo diálogo. Ah, no, No. te toca pagar. No, Nada. es una persona Imposición. permanentemente violenta. Es una, o sea, permanentemente violenta. Y necia. Inex. O sea, Le no hay aumentamos. manera. Sí, sí, Todo sí. el Eso mundo, suele pasar y es peor. ¿Por todo qué no el mundo, escuchas? Sí, todo el no. mundo hemos intentado, todos, hasta su familia en su momento, intentó hablar con él. Es una persona que tiene un padecimiento. Esto va más allá de ser necio y ser violento. Es una persona que tiene algún tipo de trastorno, no sé cuál, no soy psicóloga, pero no es normal que alguien sea tan doloso, no es normal que alguien sea tan necio y tan malévolo, porque esa es la palabra. O sea, esa es la Como palabra. maquiavélico, ¿no? O sea, Como planea. maquiavélico. Entonces, debe de tener un trastorno, no sé cuál, pero así fue. Entonces, han sido años de lucha, sigo en esta lucha. Cambia a los niños de escuela, no voy más, dije, esto a mí no me va a someter ni a la voluntad de mis hijos ni a su voluntad. Aquí no se trata de hacer lo que yo diga, se trata de hacer lo mejor para ellos. ¿Y no pagaste? No, por supuesto, todavía ahí fuimos al juzgado a informar lo que estaba sucediendo. Dijimos que, bueno, todo lo anterior. Lo Tú ya tenías mencionamos. una pensión ahí.
Yo ya tenía una pensión permanentemente insuficiente. Entonces vamos al juzgado. ¿Qué fecha fuimos al juzgado? No recuerdo. Pues primero, cuando empieza la discusión por el tema del nuevo ciclo escolar y la imposición de que cada vez los gastos eran superiores y él tenía años sin aumentar la pensión, le decimos, a ver, bueno, pues aumenta la pensión y ya vemos, otra vez se renegocia. Y entonces amenaza con, estas son las nuevas condiciones, y si no me llevo a los niños. Ahí, a ver, explícanos esto porque pasa. Por ejemplo, tú llegas a un juicio de pensión de alimentos, y cada que se puede renovar o cómo asesorar a esas personas. Te voy a decir por qué. Quienes tienen este tema, a lo mejor dices, no, pues ya me dieron, no sé, 500 pesos, ¿no? Sí. O lo que sea. Y entonces, conforme pasan los años, también hay inflación, también hay Sí. aumento de temas. Tú tienes Sí. derecho como mamá pedir que se Que va- reajuste. sí, que se vaya reajustando, porque hay factores externos que van moviendo la capacidad económica del actor. Por ejemplo, lo ascienden de puesto y ahora ya gana mucho más. Bueno, pues una proporción de ese aumento también debe aumentar la pensión. Y si disminuye, oye, ya me ascendieron, pues también debe disminuir un poco. Eh, por ejemplo, me saqué la lotería. Pues sí, un porcentaje de eso también es parte del patrimonio que tiene que tomarse en Bueno, consideración. pero si no lo declaras no te enteras. Sí, claro, Es sí. que decimos Esa es hay la muchos forma de realidad. Esa es la teoría. Digo, El golpe da de risa, realidad, pero aquí pues, estamos. da Pero risa. sí, Claro. Sí, pero bueno, sí. pero a ver, sí, pero hay muchos fenómenos indirectos donde uno se va a dar cuenta. Al final de cuentas, las salidas a los restaurantes, las vacaciones, los vehículos, Sí, claro. te vas dando cuenta que no ganan el salario mínimo. Entonces necesitamos hacer ahí uso de otras herramientas metodológicas para averiguar más o menos, aunque no sepamos exactamente cuánto, pero más o menos cuánto. Pero desafortunadamente yo creo que en México, o sea, te gastas más en pagar el abogado y, Mundo y en real. que empiecen a Sí. investigar, Sí, a claro. que digan, Sí. que, insisto, debería ser conciencia y no nada más hablo de los hombres, porque también hay el otro caso, ¿no? O sea, las Claro, mujeres, sí, pues, también. que sea justo, que sea equitativo, que sea con este pensamiento que no te hacen un favor, o sea, que al final es la mejor calidad de vida para tu hija, para tu hijo, que Sí. ni siquiera deberían de llegar a los juicios de alimentos, o sea, no deberían de existir en un Así mundo, ¿Qué cosa más recurrente? ojalá, En un mundo ideal. en un mundo ideal de amor Sí. y conciencia. Pero bueno, Tristemente estamos no. hablando de este mundo ideal de trampas, Sí. porque no nada más es el abogado, existen abogados, lo pagas y se venden. O sea, Sí, existe claro, un sistema Así es. que es también un poco Qué triste. disfuncional o mucho disfuncional, que también colabora para que este tipo de cosas pasen. Entonces, no nada más es alzar la voz, es también que la gente sea honesta, rodearse de gente que tenga esa vocación por servir y por ayudar. Y me refiero no nada más a los abogados, me refiero también a la gente que está dentro de la política, ¿no? Porque está muy complicado por todas partes. O sea, y bueno, en tu caso, ya no pagaste la escuela, él amenazó de esta parte donde es Me eso, los me llevo. los llevo. ¿Es eso o me los llevo? Y los niños dijeron, sí me voy. Bueno, los niños empezaron a decir que obviamente nunca me lo hay, o sea, no era directo, nunca fue directo, porque es una persona muy manipuladora. Él siempre era a través de los niños. Entonces ya me voy a ir. Tú no quieres lo mejor para mí. A ti como te abandonó tu papá, tú me quieres alejar del niño. Que aparte esas palabras no las diría el niño Por o la niña, ¿no? O sea, supuesto. hay una manipulación que te das cuenta. Léxico, Tú no lenguaje, quieres decir lo mejor para mí. No hay que buscar culpables, decía Leonardo. Mamá, es que tú nos quieres tener para ti. Entonces yo nunca caí en el tema. Obviamente es molesto de pronto Y te ver en duele. los ojos de tus hijos ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a cualquiera le duele que te digan una parte de tu historia de esa manera tan dolorosa, ¿no? Pero mucho tiempo entendía que no. Hubo regaños, por supuesto, hubo muchas cosas con mi hija mayor sobre todo. El niño no, el niño es un poco más noble, pero la niña manipula al pequeño. Entonces la niña lo hace porque esa es la manera en que le han enseñado cómo comportarse. No es su culpa.
Ese es un patrón de conducta que he aprendido, que también he influido yo porque mi hija es la luz de mis ojos. O sea, para mí, desde que ella nació, que fue la primera, siempre me he desvivido por ella. Y bueno, mediante la manipulación, pues ha conseguido todo lo que quiere de su madre, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre eso lo entendí. Y bueno, con el tema de cambiar la escuela, le llega un emplazamiento para él. Lo que hace es me manda, bueno, primero llega el emplazamiento, me manda un mensaje de texto diciéndome que se cambió de dirección, que ya vivía en otro lugar, la dirección es imprecisa, si uno lo checa en Google te daba un edificio, ¿no? No, sin número. Y bueno, dije, a ver, se cambió, seguramente ya la recibió. Acto seguido, manda un correo que dice, estoy enterado de los actos dolosos que estás haciendo en contra de la voluntad de mis hijos, pero sí a favor de mantener los privilegios que se te han dado. Ya hasta me lo aprendí. Ya hasta me lo aprendí. Entonces, refiriéndose a que pues la pensión era un privilegio, no un derecho, refiriéndose que es un acto doloso el haberlo demandado. Y entonces, acto seguido, llevo a mis hijos el 3 de junio al cine, encuentro una nota regaño a Sofía porque ya era una constante. Alto, pausa. Empezaron a partir de que se entera, porque hay un antes y un después en la conducta. Primero viene la amenaza, luego se presenta la demanda. Y a partir de que se le intenta notificar y él se entera que ya hay una acción legal contra él, la conducta de los niños empeora en absoluto. Ya empiezan agresiones muy directas contra ella, hasta provocar un evento para victimizarse y tener la excusa de él llevárselos. Él los alecciona para que en algún momento público, le marquen a la policía diciendo que su mamá los está violentando, llegar a la policía y a ella la detuviera. Esa era la estrategia. O sea, la estrategia es, tú estás en el centro comercial, te dice algo, te regaña, lo que sea, te pones al lado de Vic y que le hablen a la policía para que a tu mamá la detenga. Y yo, pues, llegué el héroe y yo te rescato del problema. Sí, o sea, llevarte al límite. Llevarme al límite y los Ese niños es ya el- cada vez eran conductas más violentas. En ese inter encontramos una nota de Sophie a mi hijo donde le dice, préstame, le quitaba el celular, todo el tiempo el tema era el celular, porque la niña provocaba la violencia y me ponía el celular. Provocaba la violencia y me quitaba el celular. O sea, para grabarte. Para grabarme. Okay. Todo el tiempo estaba intentándome sacar información, así como, ¿qué de malo tienes? Para irle a platicar a mi papá. Para esto era una grabación, era un acoso por mis hijos. Todo el tiempo con las tablets, con esto, les proporcionó todo. Aparte, no nada más, o sea, lo planeó también que los armó. No tenía dinero para alimentos, ni para cosas extras, ni para medicina. Pero sí tenía dinero para armarlos de un iPhone, no sé qué número, un iPhone 15. Bueno, yo traigo un celular muy básico, ¿no? Realmente, pero yo decía, ¿cómo es posible que se le da a una niña un teléfono tan caro, sin restricción, ¿no? Y que bueno, que mi hija esté exponiéndose todo el tiempo, no sé de qué manera, porque nunca tuve acceso al dispositivo. Pero bueno, entonces no nada más los arma, planean todo esto y le dice al niño, préstame tu tablet, confía en mí, no recuerdo, ese sí no me lo aprendí, pero mi papá se hará cargo. Confía en mí, mi plan es bueno, mi papá se va a hacer cargo. Él me dijo que lo hiciera. Él me dijo que lo hiciera, mi papá se va a hacer cargo. Entonces, bueno, entonces ya era un plan muy bien armado. Hoy estamos viendo la consumación de una venganza planeada de mucho tiempo atrás, utilizando a unos niños. Hoy eso es lo que estamos viendo acá. Y realmente, bueno, cuando sucede, vamos regresando del cine, los niños se comportan terriblemente mal. No sé, Sofía se esconde, Leonardo se quita la playera y la tira a la basura. Y yo venía ya cansada, bueno, desesperada, pero sabía que no podía Sí, que reaccionar. cualquier momento te iban a... Ajá.
Entonces ya veníamos de regreso, obviamente mi mamá, que venía con nosotros, los regaña, muy fuerte en el coche. Una de las cosas que les dijo es que, pues que se sentía muy decepcionada de ese mal comportamiento, que yo no me lo merecía, y ¿saben qué? No los quiero ver, veme a dejar a mi casa. Yo, de las cosas que le dije a mi mamá, le dije, tienes toda la razón, mamá, tú no tienes necesidad de pasar estos comportamientos, tú tienes toda la razón, son mis hijos, y ya me los llevo, y me los llevo porque tú no te mereces pues o sea, tener ese comportamiento, porque pasaron muchas situaciones, o sea, fue un evento donde los niños se comportaron terriblemente mal, pero ya venía yo de regreso. Obviamente con mi mamá los niños cambian, ¿no? Porque la violencia es más hacia mí. Entonces con mamá los niños cambian, especialmente la mayor. Cuando veníamos en camino, después de que mi mamá se baja, nos vamos directo a mi casa, que queda muy cerca de casa de mi mamá, y de repente empieza a provocar la violencia. Dime las cosas que me dices en privado, que soy fea, que soy, o sea, una historia así de, ya no recuerdo eso sí exactamente. Y yo te voy a decir, sí, que eres grosera, que eres insolente, sí, escúchame, ¿no? Órale, ¿no? Entonces, de repente empieza el tema de, bueno, yo ya empecé a asustarme porque venía yo manejando. Entonces, pero... Ya estabas alterada. Y ya estaba alterada, pero ya venía manejando, entonces tenía yo que dejar que me siguiera diciendo, ¿no? Diciendo cosas, porque ya no podía hacer nada en ese momento. Cuando llego a la entrada del fraccionamiento donde yo vivo, veo una cámara. Y entonces era el momento de quitarle a la niña la tableta, porque era el momento de tener un testigo de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces le intento quitar la tableta y la niña se me va encima. Acto seguido de que se me ve encima, ella se baja, ve a un vecino y le dice, mi mamá es violenta, mi mamá me habla de mi papá, mi mamá quiere alejarme de ellos. Háblenle a la policía. Háblenle a la policía. Entonces, pero mi hija también en la actitud de la niña a mí me impresiona porque bajó muy tranquila. Era como, o sea, su comportamiento no era una niña de una niña asustada. Eso es lo que a mí Sí, o sea, estaba planeado. me impactó mucho la actitud, ¿no? Acto seguido, pues el vecino, yo hablé con él, le dije, me está haciendo un berrinche, sí, vamos a llamar a la policía, intentamos llamar a la policía, 2 de junio obviamente no iban a venir a atender el mal comportamiento de una niña, estaban cuidando las elecciones, no llegó, acto seguido se van a casa de los abuelos o casa de su papá, y bueno, llega el héroe a rescatar a mis hijos. Desde entonces no supe de ellos. ¿Viven cerca o cómo es que Vivimos cerca, por eso empezó nuestra historia, pero bueno, ese será otro capítulo de Ser Consciente. Porque es una cosa, pero sí, vivimos cerca. O sea, ellos tenían como irse a casa de los abuelos. Sí, tenían como irse. Sí, por eso también todo era parte del plan, ¿no? O sea, consumado. Entonces, pues bueno, se los llevó, me los incomunicó 6 meses. No, ¿cuántos meses fueron? Para mí se me echó... Estoy un poco perdida en tiempo y espacio porque la verdad es que ha sido muy fuerte toda esta situación, Olvia. O sea... Porque además me imagino que como mamá y todas las personas son mamás y papás, pues claro que hay días que te sacan de tus casillas. Por supuesto. O sea, Sí, y que además, híjole, qué fuerte, porque hoy, gracias a la tecnología, a las campañas mediáticas, a Sí. lo que sea, es como háblale a la policía o graba a tu mamá, cuando al final, antes te daban 3 palazos y sí, o sea, sí es violencia y lo que quieras, pero pues muchos de nuestra generación no estamos tan mal, ¿no? O sea, y no es que lo fomente, porque obviamente no concuerdo, sin embargo hay veces que como mamá, claro que sí dices, ya no puedo más, o sea, nadie te enseña a ser mamá, ni tampoco a ser papá. Entonces yo creo que, híjole, es la línea tan delgada que hoy en día todos los derechos humanos y demás, sí, está perfecto, yo estoy en pro del amor y la paz, sin embargo es que a veces te dejan vulnerable a ti como adulto. Como adulto. Sí, pues no puedes alzar la voz porque entonces ya eres violento. No, o que te graben y entonces si haces esto me iba a matar, pues no, pero a lo mejor si te daba 3 nalgadas porque te las merecía. Perdónenme, pero usted que está en casa y es mamá y papá, no nos va a dejar mentir, por muy conscientes que seamos, o sea, por mucho que te agaches y hables a los ojos y digas, mi amor, te amo, escúchame, pero pues hay momentos que también tienes que educar, no es el golpe,
sino es la acción, ¿no? Es O el sea, dolo, siempre va a ser el dolo y la fuerza con la que se hagan las cosas y la intención. No es lo mismo patear a un niño en una, pues, sí, en la claro. cocina, no va a ser lo mismo cachetear a la niña, nunca va a ser, o sea, con fuerza, con dolo, a darle una nalgada, a hablar muy fuerte con ellos, o sea, hay cosas que son muy diferentes en la violencia. Una cosa es corregir a tus hijos, que tenemos todo el derecho de hacerlos, porque a Sí, nosotros claro. se nos exige todo, Olvia. O sea, Mm. se nos exige trabajar, se nos exige ser buenos ejemplos, conducirnos con honestidad, hablar con propiedad. ¿Dónde nos dejan a los demás, a los papás reales que estamos en la lucha? Darles de comer, échenos la mano, la verdad. O Y, sea, y aparte es una sociedad, porque al final, ¿quién te lo dijo? ¿No? O sea, es como todo lo que se ve, es la etiqueta, es el juicio, es un todo. Y de pronto dices, bueno, ayúdenme tantito, ¿no? Pero yo y también échenme la estoy mano, aquí, sí, también claro. siento, también estoy, pues, en un momento complicado, a lo mejor el preocupado, Así la es. economía y demás, y todavía chútate el berrinche de 3 horas sin que estén, o sea, 3 horas intensas, porque me imagino cómo han de haber sido esos berrinches, ¿no? De Sí. pues llegas un momento en que por muy zen, híjole, se debe haber sido como Sí. complicado. No, y tenemos todo el derecho de Sí. enojarnos, porque de pronto es un tema de que ya no se te permite decir, no, oye, perdón, pero soy un ser humano, tengo derecho a encabronarme, tengo Oye, derecho ¿y por a... qué ahí, a ver, legalmente también está afectada en el tema o sea, porque ellos llegan por su voluntad, pero después ya no se los dejan ver? Bueno, no, vivían con ella. Por eso, pero cuando se van los niños a casa de los abuelos, el papá llega y ya desde ahí Ah, los entonces ve. el papá, a ver, es que volvemos al plan de origen. Se entera de que tiene un tema legal y entonces acelera el plan de llevar, de cumplir la amenaza. Pues entonces tengo un tema legal para evitar el juicio de alimentos o la custodia compartida o tener que negociar cosas como la escuela, los cambió de un día para otro de manera arbitraria. Para evitar esas cosas, yo me los llevo. Entonces, la forma Y ya consuelo no es, paga nada. ay, ya, O sea, es como ya no te doy nada porque están Es un conmigo. plan consumado. Esto es exactamente. un plan consumado. Me los llevo y los incomunico. Y hay muchísimos casos igual, o sea, esto, por eso Así decía, es. pareciera moda, parecía una estrategia muy, muy fuerte porque finalmente tú cuando haces un niño, pues son de dos, ¿no? O sea, no es como que nada más el papá o nada más la mamá. Sí, sí, sí. Y por mucho que tengamos diferencias, son elecciones. O sea, yo siempre digo, no hablen mal del papá o de la mamá porque cada uno lo eligió en su nivel de conciencia. Como haya Sí, sido, sí, enamorados o no sí, enamorados, sí, jóvenes sí. o viejitos, como sea, Sí, tú sí. decidiste. Sí. Y la verdad es complicado, ¿no? Cuando surgen estas personas, a veces platico con una amiga y me decía, es que yo no sé con quién sé con quién me casé, pero no con quién me divorcié. Eso es Y muy real. dices, sí es cierto, Sí. pareciera que te transforma, ¿no? No elegimos desde la conciencia, esa es una realidad. De pronto estamos llenos de estereotipos que nos hacen daño. El amor real implica mucho esfuerzo, el amor real se implica construir. Y creo que nosotros no nos estamos en otro estereotipo, ¿no? Creímos en los cuentos de hadas, en todo esto. Qué bueno que ya está cambiando porque creo que sí ha habido un avance. Claro. Ha habido un avance, pero todavía yo creo que debería haber clínicas de salud mental en el amor, porque todavía Desde los... nos falta todavía Sí, yo sí, muchísimo. estoy de acuerdo. Y bueno, pues así fue, no sé cuánto tiempo no los vi, más de 4 meses seguro. Sí, los incomunica. Los incomunica, cambia el niño de escuela porque es el menos adoctrinado, porque tampoco es nada, es un hombre listo para lo malo, o sea, porque es hábil, ¿no? Él cambia al niño de escuela, me llega un emplazamiento que debo de ir al juzgado, y esto me llegó, la cita fue el 9 de diciembre. 9 de diciembre, sí. 9 de diciembre. El 9 de diciembre voy, obviamente agotando todos los recursos para saber dónde estaban mis hijos. Y llego y dice la jueza, bueno, es que hay 2 juicios, hay 2 demandas, 2 denuncias, eh, necesitamos empatarlas. Era como un tema administrativo. Entonces en ese momento le digo, déjeme hablar, pero es que déjeme hablar, porque sabes, en quienes estamos en estos temas legales, tú sabes que en las audiencias vas y nada más contestas sí o no y te da miedo contestar, ¿no? Porque era así, ¿no? Sí, te están grabando y hay un juez y es como sí, muy sí. impactante. Así es como muy impactante, sobre todo porque yo nunca me había metido en un tema legal, ¿no? Es la primera vez que estoy en un tema así, ¿no? Y por eso creo que también estoy tan afectada. Bueno, es todo, ¿no?
No, y además como mamá, híjole, o sea, me imagino que te duele mucho y también te enoja porque estás viendo Es la a la consumación. personita que le diste la vida, que amaste y que la Así sigues es. amando, pero pues muy en el fondo también tienes enojo, o sea, No, no creo vaya, que no soy un estés ser enojada, o humano, sea, soy un ser humano, por supuesto, pero hoy te puedo decir que la emoción que más me, due- me pre- me está en mí es el dolor por mis hijos. No, no estoy enojada, se me va a quitar, ¿no? Impotencia la voy a manejar, pero el dolor tan grande de ver en los ojos de tus hijos destrucción, creo que es el dolor más grande que he tenido, eso sí te lo puedo decir. He pasado muchos dolores, pero el que siento es el más grande que he tenido. Pero de eso no se trata, yo me voy a reponer. Al final de cuentas, estoy en esto, estoy en la lucha. Llego, volvemos a lo mismo, llegamos a la audiencia y me dice que se empatan dos juicios y que por cuestiones administrativas tenemos que esperar y citar una nueva audiencia. Agarro y le digo a la jueza, déjeme hablar. Me dice, ¿qué pasó? Le dije, se voltea y le dice, ¿cómo que ya se los llevó? Y le digo, sí, ya se los llevó, no sé nada de ellos, no sé dónde están. Y él, palabras más y palabras menos, la jueza le dice, ¿y por qué no ha comunicado a sus hijos? Ya, mis hijos no la quieren ver, como si fueran de su propiedad. Le dice, comuníquelos, por favor, con sus hijos. Dice, es que tuvo un evento violento. Y le dice ella, no, pues hay una línea delgada entre un evento violento y, berrinche, y violencia vicaria. Entonces los empieza a comunicar. La comunicación obviamente no era la mejor. Obviamente la relación con mis hijos está fracturada por toda esa serie de ideas eh, completamente erróneas que tienen en su cabeza, ¿no? Obviamente la comunicación con los niños es limitada, pero hay, a partir de entonces, comunicación. mmm, no, bueno, realmente no había mucha comunicación. Muy oye, imprecisa, y a muy ver, limitada. o sea, ahorita, por ejemplo, ¿se puede que él ya se los quede? No, a ver, lo que sucedió fue que él tenía que justificar de alguna manera la posesión de los hijos. Que él sabía que ya tenía un juicio, entonces tenía que generar un evento fantasioso, imaginario, para poder decir, están conmigo porque le tienen miedo o porque ella es alguna ficción que se le ocurriera atribuir y por eso él, en defensa de sus hijos, por eso los tenía que poseer. Bueno, pero me imagino que hay pruebas, hay desahogo, hay Sí, investigaciones y amparos y demás. La cosa es que Todo está está, dado, está dado. sí, todo está. lo que él hace es que al siguiente día de tener a los hijos presenta una denuncia. Dice que los niños tienen temor de su mamá y que están múltiplemente violentados, etcétera, y presenta con eso una demanda también para el cambio de custodia. Pues llega y dice que lo de él es pues, salvaguardar la integridad. Es un tema totalmente Fantasioso, ridículo. fantasioso. Pues cuando uno lo escucha, pues se ve teatral el tema. O sea, Y él mal. ahorita, por ejemplo, siguen en este proceso. ¿Qué Seguimos en esta. sigue? ¿Qué sigue? Bueno, la jueza escucha ambas partes. A ver, bueno, tú dices que está así, etcétera. Él dice que hay violencia. La autoridad tiene que ser imparcial, entonces dice, bueno, voy a solicitar estudios en psicología y en trabajo social para ver realmente por otras pruebas que ustedes me están ofreciendo cuál es la situación de los niños, además de que voy a citar a los niños para escucharlos. Y cuando estas pruebas se desahoguen, ya se podrá tener digamos que una Veredicto. sentencia así en donde se defina cómo va a ser el tema de la custodia y bueno, el tema de los alimentos. Y ahí sigue. Ahí sigue, bueno, en lo que son peras o manzanas, pues al final de cuentas hay que buscar un régimen de convivencia, porque lo que buscan siempre los agresores es la incomunicación con los hijos. O sea, que no haya ningún tipo de comunicación, bloqueos en el teléfono, cambios repentinos de domicilio, cambios a las escuelas. O sea, ellos van viendo cómo alejar a los hijos para llevárselos. Entonces, lo que hemos hecho en las audiencias es visibilizar estas circunstancias para generar un régimen en donde tengan que convivir.
en donde tengan que convivir. Porque si no, dejaríamos que pues esas ideas, este trastorno que traen, siga avanzando. Pero cada vez los niños están peor. O sea, la realidad es que los niños cada vez están peor. O sea, Y no te quieren ver. pues sí me ven, pero la instrucción es ignoren a su mamá, ¿no? Entonces, bueno, con la ayuda del centro de convivencia trato de convivir con ellos, pero no hay mejora, al contrario, cada vez la relación se deteriora más. Creo que eso es lo que a mí me ha hecho alzar la voz, tocar puertas, correr, porque ver la destrucción de los hijos yo creo que es lo peor que le puede pasar a una persona. Bueno, a mí es el dolor más grande que he sentido, porque si mis hijos estuvieran bien, yo, yo sería la primera en fomentar que mis hijos convivieran con mi papá. Pero uno conoce el corazón de los hijos. O sea, a mí, a mí no me engaña ninguno de los dos, yo soy su madre. Y yo sé que están sufriendo, estamos sufriendo los tres. Se ha dicho en múltiples ocasiones en las audiencias, si yo vengo acá es para que se escuche mi voz, para que si llega este podcast a la jueza Vanessa Tecua Vázquez, que analice las pruebas, seguimos en violencia. Lo dijimos desde antes, hoy hoy es una amenaza cumplida y no fue nuestra culpa. Entonces, por favor, ayúdenos a visibilizar esto. Eso es el principal objetivo. Y bueno, en este paso vamos. Este es nuestro presente. Ay, pues la verdad es que me duele, ¿no? Compartir también estas historias porque una soy madre, porque he vivido situaciones complejas, ¿no? Te entiendo de alguna forma. Sin embargo, no me cabe en la cabeza, o sea, en serio yo digo, ¿cómo el ser humano puede planear afectar a un individuo que además, este, no están todavía con el nivel de maduración su cerebro, ¿no? Ni sus emociones. O sea, hablamos que una mujer madura a los 37 y que un hombre a los 46. Bueno, imagínense tú, ¿cómo podemos moldear o manipular nosotros como adultos a un hijo, ¿no? Y nos tiene que dejar una reflexión a este programa, porque así como Fer grita, así como yo grito, así como si tú tienes hijos vas a gritar, pues también estamos educando desde el amor, desde la conciencia y creo que al mismo tiempo aprendiendo. O sea, no existe un manual para ser papás, no existe un manual para ser la mamá perfecta ni el papá perfecto. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y creo que las instancias jurídicas, legales, psicológicas y más tendrían que investigar a fondo esta situación y muchas más, porque por eso vemos gente en las calles cerrando, manifestantes afuera del tribunal, afuera de la procuraduría, no puedo ver a mi hijo, los colectivos, y vuelvo a repetirlo, ojalá no existiera. O sea, ojalá no existieran ni colectivos, ni marchas, ni manifestaciones, ni denuncias, ni demandas, ni nada, porque el ser humano tendría que tener esta conciencia de actuar con sabiduría. Ojalá pudiéramos ser sabios. Y pues, ojalá este podcast llegue a los oídos correctos. Y lo que podemos ayudar, pues, alzar la voz, ser consciente, siempre ha sido un programa diseñado para contar historias, para ayudar a las personas. No tenemos la verdad absoluta, no somos jueces, no somos parte, mostramos la realidad y con especialistas que saben y que han estudiado los hechos, ¿no? Entonces, pues así como Fer, hay muchas personas, también hay papás, también hay hombres y sobre todo hay niños que están siendo víctimas y están siendo pues afectados, porque mamá y papá siempre estén unidos o no, solamente va a haber una mamá y solamente va a haber un papá. Así que bueno, pues llegamos al final de este capítulo distinto, con el corazón apachurradito, pero con muchas ganas de que esta historia pueda mover corazones, pueda generar realidades y que si usted también está viviendo algo así, denuncie, alce la voz, no se dejen, de verdad que están las autoridades, sí es tardado, estos procesos son muy tardados, pero tienen que actuar, o sea, tenemos que actuar y tenemos que hacerlo juntos. Muchas gracias, Alonso, muchas gracias, Fer. Gracias. Esta es su casa. Y pues deseo de corazón que esto avance lo más pronto posible y que Dios te dé mucha fuerza Que porque así sea. necesitamos de pronto alzar la voz. Necesito que me tengan en sus oraciones. Eso, yo soy una mujer fuerte, pero necesito que me tengan en sus oraciones para que
me siga dando la fuerza para seguir alzando mi voz. He bajado mucho de peso, la verdad es que estoy preocupada por mis hijos. Yo estoy bien, soy una mujer fuerte, pero necesito de ustedes para que esto llegue a los oídos de las personas correctas y se agilice el caso. Nada más para terminar, me gustaría que le dijeras a tus hijos. Sofi, te entiendo. Estás confundida. Yo tuve tu edad, estaba igual de confundida que tú, pero tu corazón siempre va a hallar la verdad. Hoy que hoy sufres, te vas a dar cuenta que esto tiene un propósito más grande. Y Leonardo, hiciste lo correcto, siempre has sido protector, protege a tu hermana, siempre sea así, pero desde la verdad, no desde la mentira, mi rey. Les mando un beso. Pues de esta manera terminamos este capítulo. Fer, fuerza, sabiduría. Ya casi chillo, oigan. Y pues gracias a Luz. Y ojalá que muchas personas se atrevan a alzar la voz. Ojalá que este episodio llegue a las personas correctas. Y pues vamos a seguir juntos para que tu historia tenga pues un final adecuado. Y pues si todavía tarda, pues seguir. Que así sea, Ultra. Gracias. Gracias, Julia. Suerte, éxito y bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo podcast de Ser Consciente.